Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Estábamos hablando en la clase pasada lo que es la criminalística, ¿no? Veíamos cuál era la diferencia de una u otra. Decíamos que a través de la criminalística lo que se pretende saber es si existe un delito, quién cometió el delito, cómo se cometió el delito, ¿no? Y cuando hablamos de la criminología, pues ahí tiene que ver por lo que hace el sujeto, ¿no? Por lo que hace el criminal, qué es lo que lo motiva a delinquir, cuáles serían las características del criminal, ¿no? Son cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Criminalística, tratamos de saber si existe un delito, cómo se cometió y quién es la persona que lo cometió, ¿no? Criminología, decimos que ahí es el estudio de la persona que comete el delito. Después de esto veíamos nosotros, por lo que hace la clasificación de la criminalística, veíamos que vamos a encontrar dos tipos de criminalística. Criminalística de campo y criminalística de laboratorio. Cuando nosotros hablamos de la criminalística de campo, es cuando los especialistas, la gente que está preparada en este campo de la criminalística, es cuando acude al lugar de los hechos, y empieza a recabar lo que es la información, ¿no? Lo que son los indicios, lo que son las evidencias, para posteriormente llevarlas al laboratorio, y en el laboratorio ya van a empezar a hacer los estudios pertinentes, ¿no? A eso se refiere por lo que hace la criminalística de campo, cuando se está en el lugar de los hechos, ¿no? Ahí cuando se está en el lugar de los hechos, ahí ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se va a tener que recabar lo que son los indicios, ¿no? Las evidencias, todo aquello que haya dejado el delincuente, porque decíamos, no hay delito perfecto, no lo hay. Lo que pasa es que muchas veces la investigación no se lleva a cabo de acuerdo como marca la ley, ¿no? No se levantan, por ejemplo, lo que son los indicios, las evidencias, de acuerdo al procedimiento, y de ahí entonces es cuando se viene abajo lo que es una averiguación, ¿no? Una investigación, ¿no? Y ahí, bueno, de ahí podríamos decir entonces que es cuando el delincuente pues sale libre, ¿no? Pero realmente un delito, nunca va a haber un delito perfecto, lo que hay imperfecto pues es la investigación que se lleva a cabo, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros lo conozcamos. Después de esto tenemos lo que es la criminalística de laboratorio. Una vez que ya se recabó la evidencia, que ya se recabaron los indicios, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, se van a empaquetar, se van a llevar al laboratorio y se van a empezar a hacer todos esos estudios, ¿no? Para poder determinar, por ejemplo, si existen huellas, ¿no? A quién le corresponden las huellas, ¿no? Con qué instrumento se llevó a cabo el delito, ¿no? Todo este campo, bueno, ya viene siendo más estructurado, y estamos hablando ya entonces de la criminalística del laboratorio. Para esto, para cuando se lleve la criminalística del laboratorio, nosotros decíamos que van a haber varios laboratorios periciales, ¿no? Entre estos laboratorios periciales vamos a encontrar lo que es la química forense. No sé si ya tuvieron la oportunidad de leer la información que tienen en la plataforma. Y la información que tenemos en la plataforma nos viene describiendo en qué consiste cada una, ¿no? Acá cuando hablamos de química forense, pues acá estamos hablando que es cuando se va a aplicar todos aquellos conocimientos en química, ¿no? En química, y estos conocimientos se van a aplicar para poder conocer, por ejemplo, cuál era la sustancia que contenía pues el veneno, ¿no? Podríamos decir si una persona se envenenó, ¿no? ¿Cuál es la sustancia activa, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de lo de la balística, decíamos que en ese laboratorio, por lo que hace el laboratorio de balística, pues ahí se va a tratar de identificar cuál fue el tipo de arma que se utilizó, ¿no? De qué forma, cuál fue el tipo de arma, a qué distancia se llevó a cabo lo que es el disparo, ¿no? Y qué otra cuestión, bueno, igual también ahí, cuando hablamos de lo de la balística, bueno, acá ya se tuvieron que haber levantado lo que son los casquillos, ¿no? En el lugar de los hechos, estas ya se llevaron como indicios, como evidencias al laboratorio para que se pueda realizar el examen respectivo, ¿no? Cuando hablamos de la toxicología forense, acá estamos hablando que van a ser aquellos laboratorios que se pueden llevar a cabo ya sea al sujeto activo o al sujeto pasivo, ¿no? Estos laboratorios se pueden llevar a cabo en una persona viva o en una persona ya muerta, ¿no? Decíamos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo, el que les ponía la clase pasada de lo que era estas dos bandas que se andaban ahí, pues ahí se andaban molestando, ¿no? Y que hasta que llega el 16 de septiembre, ahí en la colonia Zaragoza, pues se hacen de palabras, ya en el calor de las copas, pues empiezan a insultarse, y bueno, se empiezan a corretear, y decíamos, ¿no? La banda A da alcance a uno de la banda B,
y pues al ser nada más una persona, al estar tomado, se cae, lo patean, lo golpean, lo apuñalan y da como consecuencia la muerte, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Pues hicieron exámenes toxicológicos, ¿no? Para determinar cuál era la sustancia que tenía, y dentro de este examen que se lleva a cabo, pues las sustancias que tenía la persona que falleció fue que él tenía alcohol en la sangre y también tenía droga, ¿no? Tenía droga. Bueno, pero independientemente de esto, no porque fuera un delincuente y se le tendría que matar, ¿verdad? O sea, acá ya no se analizaba, si bien se llevan a cabo lo que son los estudios toxicológicos, pero acá ya no es importante si la persona tenía qué era lo que tenía en el cuerpo, ¿no? Si la persona se drogaba o no se drogaba, eso no era lo importante, ¿no? Lo importante era el cómo se había producido la muerte, ¿no? ¿Qué fue lo que produjo la muerte, ¿no? Que en esta situación decíamos que que fueron por por las puñaladas que recibió, por el número de puñaladas que recibió, da como consecuencia, pues se desangra y da como consecuencia lo que es un shock hipovolémico, ¿no? ¿Sí? Bueno, después de esto, eso es por lo que hace la toxicología forense. Por lo que hace la hematología, pues acá tiene que ver por lo que hace a la sangre, ¿no? Igual ahí decíamos, ¿no? Ahí también pues, se mandan a hacer estos estudios también para determinar qué tipo de sangre es, ¿no? A lo mejor encontramos, como fue en un lugar público, porque tenemos que el pleito empieza en la calle 16 de septiembre, la calle 16 de septiembre, ven que está la rampa de la zona militar en Zaragoza, ¿sí? Bueno, sí, está una rampa, ¿no? La rampa te comunica para la zona militar, pero está dentro de la colonia Zaragoza. Pudiera pensarse que por estar ahí, lo que son los militares, pudiérase pensar que es una zona, tendría que ser una zona más tranquila, ¿no? Pero es todo lo contrario, ¿no? Ahí, bueno, esta colonia, todos sabemos que la colonia Zaragoza, pues es una colonia muy peligrosa, ¿no? Es muy peligrosa, ahí hay, pues ahí hay de todo, ¿no? Hay de todo. Sí, compañera, hay de todo, porque bueno, igual también recordemos, ¿no? Los soldados están encuartelados y pues luego tienen que salir pues a distraerse y pues encontramos de todo tipo de distracciones, ¿verdad? Entran todas, ¿vale? Bueno, entonces eso lo hace una zona muy peligrosa, más aparte las calles son calles muy pequeñas, muy angostas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale esta persona corriendo, a un lado de la rampa hay calles, bueno, que pegan con la rampa, ¿no? En una de esas calles sale corriendo, le dan alcance y se cae y lo apuñala, ¿no? Bueno, es una vía pública, ¿no? Es una zona peligrosa, pues igual cuando se hace lo que es el levantamiento de cadáver, pues igual se empiezan a tomar lo que son las fotografías, ¿no? Se empiezan a recabar lo que son los indicios, lo que son las evidencias, y dentro de esto, pues también pueden encontrar sangre, ¿no? Porque tenemos que es un lugar público, es un lugar también, al ser un lugar público, pues también tenemos que no es el único delito que se ha cometido ahí, ¿verdad? Bueno, entonces ahí con este estudio de hematología, con este laboratorio de hematología, pues se va a determinar de qué tipo de sangre es, ¿no? Podría ser una sangre de una persona o bien podría ser sangre de un animal, ¿no? Podría ser la sangre del mismo tipo, podría ser sangre de otro tipo, ¿no? Si es que habláramos que a lo mejor ahí también en tiempo atrás haya fallecido otra persona, ¿no? ¿Sí me explico? Documentoscopía, pues decíamos que esto tiene que ver con lo que son, bueno, igual con la documentoscopía tiene que ver por lo que hace a las huellas, ¿no? A las huellas que se pudieron haber dejado en algún documento, ¿no? Genética, bueno, ahí también tendría que ver, acá en lo de genética podríamos hablar que lo que es la prueba del ADN, ¿no? Para poder identificarlo, igual también acá podríamos hablar a lo mejor, para poder también ubicar a la persona, ¿no? Igual si se encuentra, a lo mejor saliva, ¿no? Ahí también se podría hacer este estudio, ¿no? Hechos de tránsito, pues acá tenemos que van a ser todos aquellos accidentes cometidos con algún vehículo, ¿no? Acá entrarían los peritos, ¿no? Los peritos en hechos de tránsito, ¿no? Y cuando te van a decir quién es el que cometió el delito, cómo fue el delito, cómo fue la trayectoria, ¿no? Un ejemplo acá, también se acuerdan que en tiempo atrás se les comentaba, ¿no? En materia laboral, teníamos acá que en materia laboral existe hay un trabajador que viene de su centro es un trabajador en el cual les dan, a estos trabajadores les dan
una camioneta, pero de acuerdo al trabajo que ellos desempeñan son trabajos muy calificados, ¿no? Entonces el material o los instrumentos de trabajo que traen ellos, pues son muy caros, ¿no? Entonces para esto tenemos que estos trabajadores los mandan a una población. Estas poblaciones pues son muy alejadas de acá de la ciudad y ellos tienen que regresar al centro de trabajo antes de las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde las camionetas ya tienen que estar guardadas, ¿no? Entonces resulta ser que vienen de allá de la población, es una población en la cual hay muchas curvas, ¿no? Entonces ya vienen de regreso y resulta ser que en una de esas viene el trabajador, es una comunidad. Vienen bajando una curva, en una de esas de las vueltas de la curva, resulta ser que se les sale una persona que lleva unos niños y lleva un burro. Entonces, para no pasarlos a golpear, volantea y se va a la barranca, ¿no? Se va a la barranca, claro que se va a la barranca y bueno, termina el vehículo hasta la barranca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues la camioneta recibe golpes, el trabajador recibe golpes, pide auxilio a sus otros compañeros, llegan los otros compañeros y al llegar los compañeros, bueno, ya le ayudan a salir, le hablan a la grúa, y llega la grúa, ¿no? Llega la grúa y, bueno, ya el compañero se va en la ambulancia y todo, ¿no? Y después lo que empieza la empresa es a tratar de fincar responsabilidades, ¿no? Que es lo que quiere la empresa, pues fincarle toda la responsabilidad al trabajador. Se lleva a cabo, para esto, para poderle fincar la responsabilidad, pues tienen que levantar un acta administrativa, ¿no? En esta acta administrativa se va a hacer, es un acta que es interna, que levanta la empresa para que ahí el trabajador manifieste qué fue lo que pasó y de acuerdo a la relatoría que se haga, si de ahí se aparece que hay una responsabilidad, esa acta administrativa la pasan al departamento jurídico. En el departamento jurídico la función de ellos es checar si hay alguna causal de despido justificado, ¿no? Si existe alguna causal para que lo puedan despedir, pues lo van a despedir con la mano en la cintura, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando empieza esta situación, bueno, y para esto pues estamos hablando que es un trabajador sindicalizado. Este trabajador sindicalizado, cuando le llega la instrucción de que se tiene que presentar tal fecha para levantar el acta administrativa, él va a hablar con su sindicato y en el sindicato le dicen que no hay ningún problema, que él se va a presentar y él va a decir que iba manejando a 70%, bueno, 70%, ¿cómo se dice? 70 kilómetros por hora, ¿no? Una velocidad prudente, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? ¿Es prudente o no es prudente? Sí, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Prudente, no iba muy rápido, iba normal y ya que cuente todo lo que pasó. Pero a alguien se le ocurre y le dice, ¿sabes qué? Consulta a otro abogado y el abogado particular le dice, no, ¿sabes qué? Ve a donde ocurrió el accidente, ve con calma y chécate cuál es la velocidad máxima permitida ahí. Y en base a eso, pues ya para que se pueda determinar si está correcto lo que te dijo el sindicato o no. El trabajador va y empieza a checar y la velocidad máxima ahí es 30 kilómetros por hora. Si él hubiera hecho caso a lo que mencionaba su representante sindical, pues él solito se hubiera echado la soga, ¿verdad? Entonces, responsabilidad de él, no respetó las señales de tránsito, ¿no? Entonces, y además regresamos al mismo punto, ¿no? Todo el material, toda la maquinaria que llevaba, pues es maquinaria muy costosa, ¿no? Pues imagínense, o sea, solito se iba a echar la culpa, ¿no? Bueno, entonces ya resulta, entonces es lo que pasa, ¿no? Y le pregunta al abogado, oye, ¿y llegaron los de tránsito? Ya comentan, no, que yo sepa, no llegaron bueno, la camioneta estuvo en el corralón, llegó la grúa, estuvo en el corralón, hubo denuncia, no hubo nada. Pues órale. Entonces acá, como era una zona apartada de la ciudad, pues no llegó tránsito. Esa fue una ventaja porque entonces el de tránsito no levantó su peritaje, ¿verdad? Porque ahí el de tránsito, como es un perito, un especialista en estos accidentes de tránsito, él pudo haber determinado a qué velocidad iba, ¿no?
Claro que no iba a 30 kilómetros por hora, ¿verdad? No iba, porque si hubiera ido, pues hubiera sido muy sencillo haber detenido la camioneta, ¿no? Iba, claro que iba mayor a más de 30 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero no había ninguna pericial, no había ninguna pericial de tránsito, por lo tanto él tenía salida, ¿no? Entonces se lleva a cabo lo que es su diligencia, se le levanta el acta administrativa y se le dice a esa persona, ¿sabes qué? Tú no te vas a salir de que tú ibas a 30 kilómetros por hora. Tú ibas a lo que está marcado el señalamiento. Y si te dicen, porque para esto, cuando se sale de la carretera y se va al barranco, pues quedan las marcas del vehículo, ¿verdad? Estas marcas del vehículo, si hubiera llegado el perito en tránsito, hubiera dicho que esas marcas se tuvieron que haber dejado, se dejaron porque no iba a 30 kilómetros por hora, ¿verdad? Iba a una velocidad más alta, ¿sí? Pero no estuvo el perito el de tránsito, no estuvo el perito en fotografía, no se levantaron fotografías, tampoco tampoco se levantaron los indicios o evidencias, ¿no? Porque tuvo que, por el movimiento que hizo, pues tuvo que haber dejado alguna huella, ¿no? Tuvo que haber dejado algún objeto, tuvo que haber dejado indicios y tuvo que haber dejado evidencia, ¿no? De lo que pasó, ¿sí me explicó? Pero no llegaron estos peritos no llegaron, entonces a que esto pues le va a ayudar al trabajador. ¿Qué es lo que pasa? Se lleva a cabo su acta administrativa y de ahí él se mantiene en la misma sintonía, ¿no? ¿Sabes qué? Yo iba a 30 kilómetros por hora. No, eso es mentira, le empiezan a decir los que son representantes de la empresa, lo que es el jurídico de la empresa, le empiezan a mencionar, no, es que eso es mentira, tú no podías ir a esa hora porque dejaron marcas. Pues yo no recuerdo, yo iba a 30 kilómetros por hora. Y sobre eso no lo pudieron sacar. Y aunque ellos estuvieron insistiendo de que no era mentira todo esto, ellos podían decir misa, pero ellos no son tampoco especialistas, ¿verdad? Ellos no son peritos, los únicos que son peritos pues es esta gente, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, eso es lo interesante con estas periciales, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? La empresa lo que trataba era igual de fincar responsabilidad, pues para que de una u otra forma quien pagara los daños de la camioneta, pues fuera el trabajador, ¿no? Pero pues no pudo demostrarlo, no pudo acreditarlo porque no había ninguna pericial. Y ellos no son peritos, ¿no? No son peritos, ¿no? Entonces, la única, al final, por la cual se trataron de fincarle responsabilidad al trabajador, le comentaron, es que, ¿sabes qué? Tú cuando ibas manejando no llevabas la licencia, pero resulta ser que la empresa es la que les paga la licencia a los trabajadores. Entonces él comenta, si tengo mi licencia, le muestra la licencia y les hace un nuevo comentario, ¿no? De acuerdo a lo que dice el contrato colectivo de trabajo, quienes pagan la licencia son ustedes, y ustedes me pagaron la licencia con fecha tal. Y pueden verificarlo en sus nóminas, ¿no? En sus registros, ¿no? Entonces de ahí el trabajador pues salió librado de esta situación, salió librado. Ya hay otra consecuencia que hubo ahí con ese asunto, fue que quien lo termina sancionando es el sindicato. El sindicato lo sanciona, lo suspende de trabajo por un término de 3 meses sin goce de salario. O sea, ahí son los absurdos, ¿no? Bueno, eso ya fue otra cosa totalmente diferente, ¿no? Porque se supone que el sindicato está para defender a los trabajadores, ¿no? Si ya la había librado con la empresa, o sea, son los absurdos, ¿no? Como tu propio sindicato que te tiene que proteger, termina sancionándote, ¿no? Esa es una. Y otra, cuando ya termina el asunto, el representante sindical, porque bueno, cuando se levantan estas actas administrativas, como son trabajadores sindicalizados, pues van acompañados de un representante sindical. Cuando acaba la diligencia, le dice el representante sindical, qué bien nos fue en la diligencia, ¿verdad? Qué bueno que me hiciste caso. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si hubiera hecho caso el trabajador? Okay. Ajá. Y lo hubieran podido correr, porque fue negligencia por parte del trabajador, ¿no? El trabajador, sí, la empresa te va a dar los utensilios, las herramientas, pero tú tienes la obligación de cuidar esa herramienta, ¿no? Entonces, con la mano en la cintura lo pudieron haber despedido, ¿no? Aparte de que él hubiera dicho 70 kilómetros por hora, no estaba cumpliendo con los señalamientos de tránsito, ¿no? Y que eso también es una obligación que nosotros tenemos, ¿no?
y más ellos porque llevan un transporte que no les pertenece, que es de la empresa, más aparte era una empresa pública, pues peor tantito, ¿no? ¿Sí me explicó? Bueno, y como era una empresa pública, pues este era un servidor público, ¿no? Pues acá se le podía haber fincado responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad responsabilidad civil, penal, laboral, ¿no? De todo tipo de responsabilidad se le pudo haber fincado por un solo hecho. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, ahí sí tenemos, estos son los laboratorios periciales, esto los va a tener la Fiscalía, tanto a nivel federal como a nivel local. Decíamos que muchas veces se decía que la criminalística tiene nada más que ver en materia penal, y no es cierto, ¿no? Lo vemos ya en la práctica que también tiene que ver con cuestiones, con cualquier otra materia, no solamente penal. Por ejemplo, también hace tiempo, se tiene que en un asunto administrativo, en un órgano interno de control, la titular del área de responsabilidades, que es la encargada de imponer sanciones administrativas, ella le impone una sanción administrativa a una trabajadora. Y esta trabajadora se inconforma de esa sanción administrativa haciendo mención de que no está debidamente fundada y motivada y que quien firmó la sanción, quien firmó la resolución, no es la titular del área de responsabilidad, ¿vale? Porque en la firma no concuerda y presenta como prueba una pericial, ¿vale? Entonces acá, pues estos órganos internos de control, pues no tienen su área de peritos, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esta área administrativa, este órgano interno de control, pues no iba a pagar un perito particular, ¿verdad? Porque un perito particular, pues le iba a salir caro, más aparte, ¿cómo iba a justificar este gasto, no? ¿Sí me explicó? No habría forma de justificar este gasto. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues lo que se hizo fue que se solicitó el auxilio a la Fiscalía se solicitó el auxilio, y la Fiscalía nombró un perito en grafoscopía, un perito en grafoscopía, y este perito fue el que se presentó en este asunto, ya era un asunto administrativo, se presenta y él rinde su dictamen, ¿no? La autoridad presenta este perito que es de la Fiscalía y el particular presenta su perito particular, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos que estos laboratorios periciales pues van a apoyar en varias ramas, ¿no? Dependiendo de esta situación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Ok, entonces no solamente estas periciales, no solamente la criminalística va a tener que ver con el área penal, sino que también puede tener incursión en cualquier otra rama del derecho. Antiguamente se decía así, ¿no? La criminalística es una rama auxiliar y pertenece a las ciencias penales, ¿no? Ya eso era en la antigüedad, o en la antigüedad estaba así establecido, ¿no? Pero ya ahora en la práctica, en la actualidad se tiene que la criminalística pues tiene que ver con otras áreas del derecho, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Acá por lo que hace el laboratorio de estudios de estudio de pelos y fibras, bueno, acá también regresamos al mismo punto, ¿no? Acá, por ejemplo, igual también si se encontró algún cabello, bueno, hay que identificar de quién es, ¿no? Si corresponde a un ser humano, si corresponde a un animal, ¿no? Por lo que hace a las fibras, pues hay que ver si son fibras sintéticas, ¿no? Si son, por ejemplo, si son de nylon, ¿no? O si son fibras naturales, ¿no? Por ejemplo, si es que serán de estas fibras naturales, ¿cuáles serían? ¿Cómo se llama? ¿De qué está hecha la manta de Juan Diego? ¿Se acuerdan? En un minuto, ahorita investigamos. Bueno, para eso estaría lo que es este laboratorio de periciales, ¿no? Para ver si están hechas de qué tipo de fibras son, ¿no? Si son fibras, fibras artificiales, fibras naturales, ¿no? Por ejemplo, el algodón, ¿no? Si es una fibra de algodón, si es una fibra de nylon, ¿no? Si es una fibra, si es una fibra natural, etcétera, ¿no? Para eso entonces vamos a tener este laboratorio de estudio de pelos y de fibras, ¿sí?
incendios explosivos, pues también, ¿no? Por lo que hace estos incendios explosivos, pues sería para poder determinar qué es lo que provocó el incendio, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Que muchas veces, ¿qué es lo que pasa, no? Se mata una persona, se comete un homicidio y después lo que se trata es de esconder este homicidio ocasionando un explosivo, ocasionando, perdón, un incendio, ¿no? Pero una vez que llegan los peritos, los peritos en incendios explosivos, pues van a determinar si hubo un acelerante para este incendio, ¿no? Si se utilizó gasolina, bueno, ahí entonces se tendría que establecer que realmente no fue un accidente, ¿no? Sino que acá estamos hablando de un homicidio, ¿no? Ya cambiaría totalmente diferente, ¿no? O también, por ejemplo, cuando en tiempos de frío, ¿no? Recuerdan que hay mucha gente que se muere por porque tratan de calentar de estos lugares con carbón, ¿no? O con leña, ¿no? Y pues eso mismo los intoxica, bueno, y da como consecuencia lo que es la muerte, ¿no? Acá entrarían lo que son estos tipos de peritos, ¿no? En incendios explosivos para poder determinar qué fue lo que ocasionó la muerte, ¿no? Datiloscopía, decíamos acá, ¿no? Para lo que son las firmas, ¿no? La firma. Acá decíamos muchas ocasiones qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que a lo mejor acá estaríamos hablando acá podríamos poner como ejemplo, a lo mejor resulta ser que la persona se suicidó, ¿no? Se suicida la persona y deja la carta póstuma, ¿no? En donde se despide de todos, pide perdón, etcétera, y resulta ser que la firma, ¿no? Una vez que se hace la comparación con cartas que son viejas, pues se puede determinar si esa letra de la carta póstuma pertenece a la persona que se quitó la vida, ¿no? Y de ahí nos va a dar como consecuencia en ocasiones que no es la misma firma, ¿no? Porque también decíamos, esta otra forma en la que se trata de pasar, un homicidio por un suicidio, ¿no? Acá, por ejemplo, por lo que hace la dactiloscopía, por mucho que uno quiera, sabes que yo voy a firmar, pero voy a hacer mi firma diferente, pues eso es mentira, siempre se va a ver que tú fuiste, ¿no? Porque por la forma de la inclinación, por la forma en la que tú aprietas la pluma, ¿no? Por la forma en la separación de la separación de las letras, siempre se va a determinar si es tu firma o no es tu firma, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Odontología forense, pues ya habíamos visto, ¿no? Acá en esta situación, pues es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor nosotros tenemos la idea que por lo que hace la odontología, pues nada más tiene que ver por lo que hace a lo de las muelas, ¿no? Tapar las muelas, checar las caries y ya, ¿no? Pero bueno, para el mundo de la odontología es muy grande, ¿no? Acá, por ejemplo, decíamos, ¿no? A lo mejor había un asesino que mordía a sus víctimas, ¿no? Acá sería cuestión de establecer qué tipo de mordida tiene, ¿no? Porque también tenemos mordidas, ¿cómo se llama? Mordida abierta, ¿no? La mordida abierta, pues la marca la va a dejar totalmente diferente, ¿no? También si esta persona, si esta persona, bueno, le falta alguna pieza dentaria, pues también ahí se va a tener que establecer qué pieza le falta, ¿no? Sí me explicó, toda esta situación es muy interesante, ¿no? También... Sí. El único problema acá en México, yo diría que acá no existe mucho la cultura de cuidarte la boca, ¿no? Porque también, bueno, comentaba un odontólogo, que tú te cuides la boca también es muy caro, ¿no? Acá en México, que claro que ya esta cultura ya está más establecida, ¿no? Pero anteriormente no. Y pues si tú desde pequeño te has estado cuidando la boca, pues sí vas a tener un registro, ¿no? Pero si no, pues ahí eso es lo que lo haría como que más complicado, ¿no? Pero sí, esto es muy interesante porque también si nos volvemos a meter a esta rama de la odontología, por ejemplo, tenemos cuántas enfermedades hay de la boca, ¿no? O cuántos problemas puede tener una persona con la boca, ¿no? Por ejemplo, aquellos que nacen con fisura en el labio, ¿no? En el labio, en el paladar, lo que se conoce como labio,
labio y paladar hendido, bueno, acá también esta gente pues va a tener varias operaciones, ¿no? Igual también vamos a suponer que si ella llevara a cabo una mordida, pues la mordida va a tener sus características especiales, ¿no? Porque bueno, acá se va a establecer estamos hablando que fue una persona que tenía este problema, pues igual hay varios tipos de, estas personas del labio paladar hendido, pues hay varios tipos de fisuras, ¿no? Unos tienen la fisura del lado derecho, del lado izquierdo, otros tienen ambas fisuras, ¿no? Entonces, el tipo de boca va a ser totalmente diferente. Y también si estas personas, por ejemplo, si no se trataron, pues igual también el tipo de mordida va a ser diferente, porque ¿qué pasa con este tipo de personas? Al tener una fisura, la boca no va a crecer del mismo tamaño, ¿no? La boca, como tiene la fisura acá en el paladar, tienen la fisura, que lo que pasa, esto no se va a desarrollar, se va a atrofiar, ¿sí? Se va a atrofiar, esto va a quedar metido y esto va a quedar salido, ¿no? ¿Sí me explicó? A menos que ellos hayan tenido un tratamiento, entonces se va a estar, ¿cómo se llama? Entonces va a estar equilibrado, ¿no? Pero de igual, de una u otra forma, se va a poder determinar cuáles serán las características de esta persona, ¿sí? Por eso decimos, no existe, delito perfecto no existe. Lo que existe es una mala investigación, ¿vale? Antropología forense también acá entra en la misma situación. A través de la antropología forense, pues igual se puede reestructurar lo que es la cara, ¿no? La cara, el cuerpo, ¿no? Para poder identificar a una persona, ¿no? Poder saber cuántos años tenía la persona, ¿no? Las características de su rostro, etcétera, ¿no? También en esa situación también va a tener que ver lo que es la odontología forense, ¿no? Porque también dentro de las especialidades que hay en odontología, pues también tenemos esa especialidad, ¿no? Los odontólogos también estudian lo que es la estructura de la cabeza, de la cara, y también ellos pueden hacer lo que es una reconstrucción facial, ¿sabe? Medicina forense, bueno, acá entraría lo que son las necropsias, ¿no? Tenemos, ¿no? Que toda muerte accidental, muerte que no haya sido natural, se va a tener que llevar a cabo lo que es una necropsia, ¿no? Para poder determinar de qué murió la persona, ¿no? Y si es una muerte accidental, pues la necropsia va a ser obligatoria, ¿no? Ahí no hay opción de que si quieres o no quieres, ¿no? Es obligatorio porque es necesario conocer de qué falleció la persona. Recordábamos acá, ¿no? Que veíamos en materia penal, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando que acá a lo mejor nosotros estamos bajo el cuidado, estamos cuidando a un anciano, ¿no? Una persona ya de la tercera edad, esta persona que ya tiene, bueno, por lo propio de su edad, ya tiene varias enfermedades, ¿no? Pero bueno, y la persona fallece, ¿no? Cuando llega el médico a levantar lo que es a levantar el certificado de defunción, el médico también se va a percatar de cómo está la persona, ¿no? O sea, si bien ella tenía enfermedades, pero el médico tiene que checar si lo que le ocasionó la muerte fueron las enfermedades o fue una cuestión totalmente ajena, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? A lo mejor la persona ya estaba muy enferma, pues sabemos, ¿no? Una persona enferma, realmente el cuidado pues es desgastante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los hijos también se cansan de estar cuidando a su familia, al papá, a la mamá, se cansan y pues los dejan en el olvido, ¿no? Que da como consecuencia pues la muerte, pero da como consecuencia la muerte, pero por la falta de cuidado, ¿no? Por la falta de cuidado, ya no por la enfermedad. Entonces, si el médico que llega a levantar el certificado de defunción, él se da cuenta que realmente lo que le ocasionó la muerte fue una negligencia, él tiene la obligación de dar parte al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones, ¿no? Ok, también eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso es que cuando llega el médico al domicilio donde esta persona falleció, pues tampoco levanta tan rápido el certificado médico, ¿verdad? Va con calma porque tiene que revisar y tiene que poder tener algún indicio de que falleció la persona, ¿sí? Fotografía forense, bueno, esta fotografía forense pues siempre va a estar presente, ¿no? Desde el momento en que se llegan los especialistas, en que llega el ministerio, una vez que ya se tiene conocimiento de que ha ocurrido un hecho delictuoso, van a llegar todos los especialistas, ¿no? Va a llegar el Ministerio Público,
va a llegar el perito en fotografía, porque van a tomar fotografía de las evidencias que encuentren, más aparte van a llegar los criminalísticas para poder levantar esta evidencia, ¿no? Y poderla clasificar y poderla mandar al laboratorio correspondiente. ¿Sí? Ok, ya habíamos comentado, ¿no? Lo de balística forense. ¿Vale? Principios, bueno, acá también decíamos, ¿no? Que los principios de la criminalística van a ser 7 principios. Principio de uso es para que se pueda determinar cuál fue el tipo del agente o instrumento utilizado en los hechos delictuosos. Principio de producción, acá nos indica que ante la presencia de un crimen siempre va a haber algún rastro de evidencia, ¿sí? Siempre, decíamos, ¿no? El delincuente, ya sea de forma consciente o de forma inconsciente, va a dejar algo. Va a dejar algún objeto, va a dejar algún instrumento, y esos objetos, esos instrumentos van a ser los que nos van a servir a nosotros para poder determinar, para poder saber quién cometió el delito y cómo se cometió el delito, ¿no? ¿Sí? Principio de intercambio, regresamos a la misma situación, ¿no? Si estamos acá hablando, a lo mejor hubo una pelea, bueno, en esta pelea, la que decíamos, ¿no? En esta situación, ¿no? De que regresamos a nuestro ejemplo, ¿no? A este homicidio que pasó, ¿no? Con la banda A, la banda B, a lo mejor vamos a suponer, ¿no? Que esta persona, bueno, sí estaba mareada, pero no estaba tan perdida, trató de luchar, trató de defenderse, en una de esas rasguña a la otra persona, pues va a haber va a haber evidencia en las uñas, ¿no? Eso le corresponde al médico legista, bueno, recabar esta evidencia, ¿no? Para posteriormente mandarla al laboratorio y se pueda determinar, se pueda establecer a quién le pertenece, ¿no? Si a lo mejor se pueda sacar ADN, ¿no? ¿Sí? Principios de correspondencia. En el cuerpo de la víctima pueden aparecer marcas o rastros impresos que delaten el agente empleado en el asesinato, bueno, en cualquier delito, ¿no? Acá nos dice que en el asesinato, ¿no? Acá decíamos, ¿no? Acá, por ejemplo, también del otro ejemplo que estábamos poniendo, ¿no? En donde los vecinos se meten a la casa, los vecinos A se meten a la casa del vecino B, lo golpean, pues también ahí, por el tipo de golpe, se va a determinar, por el tipo de golpe, el tipo de marca que dejó, se puede determinar cuál fue el instrumento que se utilizó, ¿no? A lo mejor se utilizó un BAD, a lo mejor se utilizó ¿qué les gusta? Bueno, pues se tiene que determinar, ¿no? Igual también a lo mejor se utilizó un machete, ¿no? Falta la parte de algún miembro, bueno, toda esa situación se va a determinar porque siempre van a dejar rastros, ¿no? Siempre van a haber rastros. Van a haber rastros, van a haber marcas, decíamos, ¿no? Acá regresamos al mismo punto, ¿no? A lo mejor dejó lo de la mordida, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos una marca, ¿no? ¿Sí? Principio de reconstrucción de hechos. Una vez que se haya recopilado todas las pruebas y evidencias, se va a iniciar la reconstrucción. Bueno, acá también poníamos el ejemplo, ¿no? De lo que pasó con este asunto, con lo que fueron el pleito entre la banda A y la banda B. Una vez que detuvieron a todas las personas, pues posteriormente se llevó a cabo una reconstrucción de hechos. Acá la reconstrucción de hechos, ¿quién la solicita? Pues la solicita la defensa, ¿no? La defensa, porque lo que tratan es hacer a un lado a su cliente, ¿no? Que realmente no sucedieron los hechos como lo están haciendo mención, lo que son los peritos, como lo está mencionando el Ministerio Público, ¿no? Tratan de revertir esta situación, por eso esa prueba va a ser, va a ser solicitada por lo que hace a la defensa, ¿no? Pero bueno, también tenemos que cuando se está levantando esta carpeta de investigación, pues el Ministerio Público va a tener que mencionar cómo de acuerdo a toda la evidencia que se levantó, de acuerdo a los laboratorios que se llevaron a cabo y cómo se llevó a cabo este delito, ¿no? Se va a tener que establecer y ahí también entraría lo que es este principio de reconstrucción de hechos, ¿sí? Principio de probabilidad. Tras la reconstrucción de los hechos, se va a proceder al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado variable de aproximación a la verdad. Acá podríamos poner como ejemplo cuando la persona se suicida, ¿no? Decíamos que esta muerte, la del suicidio, es una muerte rápida, pero es una muerte muy dolorosa.
Tenemos que, bueno, nos dicen los estudiosos de esta área, que esta muerte cuando una persona se suicida puede ser por ahorcamiento. Ahí esa muerte se puede dar entre 3 minutos a 5 minutos, pero estos minutos son muy dolorosos porque llega el momento en que te va a faltar el aire, que va a llegar el momento en el que tú vas a querer librarte, ¿no? Pero pues como estás suspendido, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces realmente es una muerte rápida, pero es una muerte muy dolorosa, ¿sí? Entonces también en esta situación pues se tendría que establecer, ¿no? Decíamos, ¿no? Si la persona la encontramos suspendida, pues igual se va a tener que establecer el tipo de nudo que hizo, ¿no? Porque también los nudos son nudos especiales, ¿no? No cualquier nudo va a aguantar el cuerpo de una persona, ¿no? Y también, por ejemplo, si está en una tabla, o vamos a suponer que está en el techo, pero ven que luego, bueno, no me acuerdo cómo se llama este tipo de techo donde donde se ven como tablas, ¿no? Bueno, más adelante vamos a poner un ejemplo y ya lo vamos a ver más detallado. Pero igual, ese tipo de tabla, pues hay que ver qué peso aguanta, ¿no? Muchas veces no aguanta el peso de la persona, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que se presume ahí? Ahí ya no se presume que esta persona se suicidó, ¿no? Sino que después de que se murió simplemente lo colocaron, ¿no? ¿Sí? Porque también hay que ver el tipo, decíamos, hay que ver el tipo de nudo, porque también se supone que tú te vas a suicidar, tú vas a hacer el nudo y posteriormente te vas a aventar, ¿no? Pero pues en muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Que el nudo no coincide con la forma en la que está falleciendo la persona. Entonces, toda esa situación, pues ahí es donde va a entrar el principio de probabilidad, ¿no? Ajá. Sí. Eso es lo interesante en esta materia, ¿no? Acá, bueno, más adelante vamos a ver fotografías muy feas, pero necesarias para que podamos tener un panorama más amplio, ¿no? Principio de certeza. La investigación finaliza con la valoración cualitativa y cuantitativa de los indicios encontrados en el lugar de los hechos y su correspondencia con el acto criminal, ¿no? Acá regresamos a lo mismo, ¿no? Se va cuáles fueron los objetos que se utilizaron, cuántos se utilizaron, para que en base a ello se pueda determinar si realmente estamos ante la presencia de un delito, o estamos o no existe delito que perseguir, ¿no? Porque decíamos, ¿no? A lo mejor, ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que que alegan acá los familiares, no, es que él no se pudo haber suicidado, él no se suicidó, él no se mató, a él lo mataron. Bueno, pero después de que ya se hizo todo el estudio, todo el análisis, después de que ya se analizaron las evidencias, ya se hizo la reconstrucción, pues da como consecuencia que realmente no hay delito que perseguir, ¿no? Él mismo se quitó la vida, ¿no? Y ya después, bueno, igual también ya puede haber acá, dentro de la investigación que se va a hacer, pues igual determinar a lo mejor que la persona sufría de depresión, ¿no? Cuando esta enfermedad, bueno, lo que es la depresión hasta ahorita se considera que es una enfermedad, ¿no? Pero antes no se consideraba que era enfermedad, ¿no? Entonces igual también sería esa situación vulnerable. ¿Sí? ¿Cómo ven, compañeros? ¿Verdad que está muy interesante? Ok, bueno, ya vimos entonces, ya sabemos qué es la criminalística, ya vimos los tipos de criminalística, ya vimos también los tipos de laboratorios que pueden existir. Ahora nos vamos a ir con lo que es el indicio y la evidencia, ¿sí? Ok. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Pero me den un minuto. Acá tenemos, bueno, en el título tenemos dos cuestiones que tenemos que poder identificar. ¿Qué es un indicio y qué es una evidencia? Ahorita vamos a leer en qué consiste cada uno de estos y vamos a poder establecer si hay diferencias o son sinónimos, compañeros. Si quiere yo le ayudo a leer. Por favor, compañero. Indicio. Proviene del latín indicium. Significa aparente y probable de que exista alguna cosa y a su vez es sinónimo de seña, muestra o indicación.
Es la investigación criminalística. En la investigación criminalística se le conoce como evidencia física, evidencial material o material sensible significativo desde el punto de vista criminalístico. Se entiende por material o indicio todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, vestigio que se usa y produce respectivamente en la comisión de un hecho. Ok. Vamos con el siguiente, por favor, compañero. Las evidencias son aquellos elementos que pueden percibirse por los sentidos, ya sea directamente o con la utilización de equipos especializados que permitan la demostración posterior a la sustentación del caso que se investiga. ¿Para qué nos sirven las evidencias físicas o indicios? Identificar al autor o autores del hecho, identificar la participación de los victimarios o autores en el desarrollo de los hechos. Ok, gracias, compañero. Bueno, entonces, por lo que hace el indicio y evidencia, ¿cuál será uno y cuál será el otro? ¿O es lo mismo? La diferencia sería los sujetos que ya se tienen comprobados y así fueron los que se llevaron a cabo. Ajá. Y los indicios podrían ser los que se cree que se utilizaron para llevar a cabo el acto. Ok, sí, sí. Ok, ¿alguien más? Bueno, si no está mal, se supone que el indicio es toda cosa que puedes encontrar en donde se hizo el hecho, ¿no? Por así decirlo. Y ya cuando médico, dice la compañera, a partir de todo lo que por eso se dice que la información ya se utiliza, no se puede utilizar, es todo utilizar materiales específicos para ello, como por ejemplo cuando se utiliza para las joyas articulares y todo este proceso, sino que a partir de después de ser un indicio puede llegar a ser una evidencia con la cual se identificaron de los hechos. Ok, ¿alguien más? Bueno, acá tenemos nosotros, por lo que hace a lo nuestro, tenemos que sí nos hacen la diferenciación de que es un indicio de una evidencia. Indicio, tal y como nos dice, ¿no? Desde el punto de vista de criminalístico, es todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro o vestigio que se utiliza y se produce respectivamente en la comisión de un hecho, ¿sí? Todo esto lo vamos a encontrar cuando se comete el delito, cuando se comete el hecho delictuoso, ¿no? Cuando se acude al lugar donde se cometió este hecho, ahí entonces vamos a encontrar estos indicios, ¿no? Estos indicios que se van a tener que recabar, que se van a tener que levantar de una forma adecuada para que posteriormente estos indicios se puedan convertir en evidencia y con ello se pueda sostener un acto, se pueda sostener un acto, se pueda sostener que X persona cometió este delito, ¿no? ¿Sí? Para que se convierta en un hecho irrefutable, ¿no? ¿Sí? Es muy importante esta situación. Tenemos que también, bueno, esta sería la diferencia, ¿no? Acá tenemos entonces. Vamos a tener entonces, dice, indicio, que nos vamos a lo que es su terminología. Acá también es muy importante esta situación, ¿no? Tenemos que, decíamos nosotros, que en cualquier área de nuestro derecho, siempre es importante checar que realmente se le esté dando que la palabra que se esté utilizando sea realmente la palabra correcta, ¿no? Si tenemos alguna duda o tenemos que nosotros observamos que la autoridad no está aplicando la palabra correcta, pues vámonos a su significado, ¿no? Vámonos a lo que nos dice el diccionario y eso nos va a abrir nuestro panorama y también eso nos va a ayudar a poder defender nuestro caso, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Si nos vamos a lo que nos dice el diccionario de la Real Academia, tenemos que indicio nos quiere decir que es una señal que da a conocer lo oculto. Es un sinónimo de seña, es un sinónimo de muestra y es un sinónimo de indicación. A eso se refiere lo que es el indicio, ¿sí? ¿Ok? Bueno, tenemos entonces que el indicio va a ser todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, vestigio que se utiliza y produce respectivamente la comisión de un hecho delictuoso. ¿Sí? ¿Le cambió o todavía no?
Y por lo que hace a evidencia, tenemos que, de acuerdo a lo que nos dice la Real Academia Española, nos dice que es la certeza clara, manifiesta y tan perceptible de una cosa que nadie puede racionalmente dudar de ella. ¿Cómo ven, compañeros? Lo que da la pauta para considerarla como un elemento de prueba que ayuda a normar el criterio del juzgador. ¿Sí? Bueno, acá eso es lo que nos establece en nuestro diccionario, pero tenemos que en otros países, por lo que hace este término de indicio y evidencia, lo toman como sinónimo. ¿Sí? Lo toman como sinónimo. Vamos a tener nosotros, por ejemplo, tenemos en... Un minuto. En Brasil tenemos que en su legislación considera el indicio como una circunstancia conocida y probada que tiene relación con un hecho. Ahí estarían haciendo mención a lo que nosotros conocemos como evidencia, ¿no? ¿Sí? Tenemos también, bueno, y así vamos a encontrar otros. También tenemos, por ejemplo, si nos vamos al término que utiliza el FBI, él nos dice que por lo que hace a la evidencia, es aquella que está legalmente sometida al tribunal competente como medio de llegar a la verdad de cualquier alegato o hecho bajo la investigación. Por tanto, evidencia es cualquier cosa que un sospechoso haya tomado, deje o pueda estar en cualquier manera conectada con la escena del crimen o con el crimen mismo. Si se dan cuenta, también ahí están utilizando los dos términos como sinónimo, ¿no? Lo que es indicio y lo que es evidencia, ¿no? Independientemente de la forma en la que se quiera clasificar, vamos a tener nosotros que evidencia, a través de la evidencia nosotros vamos a poder sostener lo que es una investigación, ¿no? Porque, bueno, ¿qué va a ser la evidencia? Pues una vez que se levanta todo aquello que se haya dejado en el lugar de los hechos, una vez que se mande al laboratorio respectivo, pues ya con estos objetos que se hayan levantado, pues se va a convertir en una evidencia, ¿no? Esta evidencia que nos va a dar soporte para nuestra investigación criminal, ¿no? ¿Sí me explico, compañeros? ¿Sí o no? ¿O ya los hice bolas? Y acá está muy importante, ¿no? Nos dice, ¿para qué nos sirven las evidencias físicas o indicios? Pues para identificar al autor o autores del hecho, identificar la participación de los victimarios o autores en el desarrollo de los hechos, ¿no? Por ejemplo, acá, regresando al ejemplo que habíamos puesto de lo que era la banda A, la banda B, tenemos acá, por ejemplo, cuando les empiezan a levantar lo que son las declaraciones, tenemos que, bueno, acá en este asunto, por más que la defensa trató de salirse, trató de convertir lo que era el homicidio calificado en un homicidio tumultuario, toda vez que hubo un gran número de lesiones por arma blanca, acá se tomó dos calificativas, la calificativa de ventaja por número, y la calificativa de premeditación. Toda vez que de acuerdo a la declaración que se levantaron, que se les levantó a ellos, de acuerdo a su declaración que ellos dieron, ellos decían que ya estaban hartos de que la banda B los estuviera molestando, ¿no? Entonces, por lo tanto, una semana antes de que se llevara a cabo ese baile en esa colonia, porque bueno, esa calle existe, ¿no? La calle 16 de septiembre existe en esa colonia en Zaragoza, y cada año hay baile en esa calle. Entonces ya es un hecho que iba a haber baile, ¿no? Entonces la banda A se pone de acuerdo en que ya es la última vez que los agrede la banda B, ¿no? Entonces para esto pues van a empezar a llevar pues una navaja, un objeto con el que se puedan, ¿cómo se llama? Defender, ¿no? Y dentro de esto, las declaraciones que se empiezan a levantar, resulta que uno de ellos dice, ¿no? Que Panchito llevaba un cuchillo tal, ¿no? Y que Panchito llevaba el cuchillo. O sea, varios lo señalan a él. En el momento en que se hace la necropsia, pues hay muchas puñaladas. La persona, les decía, recibe un número muy importante de puñaladas, ¿no? Más de 70, más de 80, ¿no?
Y para esto el médico legista, él menciona con cuál fue la puñalada que le ocasionó la muerte, ¿no? Y también él menciona cuáles son las características de esta arma blanca, ¿no? Esta arma blanca que coincidió con la que estuvieron mencionando las demás personas, ¿no? Y con la cual se pudo identificar quién había dado la lesión mortal, ¿no? Acá la situación fue que a todos se les sancionó igual porque estábamos ante un homicidio calificado, ¿no? Si hubiéramos estado ante la presencia de un homicidio tumultuario, al que hubiera recibido la sanción más grande, hubiera sido el que infirió la lesión mortal, ¿no? ¿Sí? Pero acá no, acá como todo fue homicidio calificado, la sanción que reciben fue una sanción también muy leve, ¿no? Porque tenemos, si ustedes recuerdan de acuerdo a la punibilidad, tenemos que para homicidio simple es de 1 a, bueno, de 1 año a 20 años, ¿no? Y para homicidio calificado empieza de 20 años, de 20 hasta 50 años, ¿no? Bueno, acá la sanción que recibieron estas personas fueron de 20 años, 8 meses. O sea, fue mínimo, ¿no? Fue la mínima. Pero bueno, y también acá en esta situación, cuando se comete este delito, les estoy hablando que fue en el 92. Acá todavía se consideraba delincuentes, bueno, ya se consideraba como delincuentes aquellas personas a partir de los 16 años. Y estas personas que cometieron los delitos, pues había personas de 16, de 17, de 18, ¿no? Había como fueron como 7, ¿no? Hubo como 3 personas que eran menores de edad, ¿no? Pero de acuerdo a la legislación penal, de nuestra legislación penal de aquella época, uno era imputable a partir de los 16 años, ¿sí? Después, entonces esas personas se le sancionó como adultos, ¿no? Porque así mencionaba nuestra ley penal. Después de eso hay una reforma, se hace la reforma acá en Puebla, porque bueno, esta situación duró mucho tiempo, ¿no? De que uno era mayor, penalmente tú eras delincuente a partir de los 16 años. Hay una reforma que me parece que tuvo que haber sido por el 2013-2014, en el cual se establece que no, que la mayoría, para que tú seas imputable penalmente, tiene que ser a partir de los 18 años. Hay una reforma, y si hay una reforma, ¿qué va a pasar? A los de la bandada, siendo menores de edad, pero imputables penalmente, toda vez que la legislación decía que a partir de los 16 años tú ya eras delincuente, ¿no? Si cometías un delito se te iba a sancionar como un adulto, ¿no? ¿Sí? Se les sanciona así, se les aplica la sanción de 20 años y 8 meses de prisión, pena privativa de la libertad. Y después de esto sale una reforma en 2013-2014 donde se comenta que tú vas a ser imputablemente a partir de los 18 años. Entonces, acá, ¿qué les pasó a estas personas? ¿Se les aplicó la reforma? Sí se les aplicó. Bueno, a lo mejor este tema, pero yo digo que no, que la reforma estaba por el año que ellos terminaron. ¿Alguien más? Creo que es por el año, ¿no? ¿Alguien más? Estamos en... No sé si se toma en cuenta, pero en sus clases pasadas nos habían dicho que una ley jamás se iba a poder utilizar para dañar a otra persona. Se puede utilizar ya sea antes, si en ese caso le ayuda. Se puede en su beneficio si es que la ayuda, ¿no? Pero en perjuicio nunca. Ok, entonces... Yo creo que esto es Ok, ¿ustedes qué opinan? Allá del otro lado, compañeros, ¿qué opinamos? ¿Esa reforma les aplicará a ellos? ¿Les beneficiará o les perjudicará o no pasa nada? ¿No? Ok. Pues como comenta la compañera, sí, hay un principio de derecho que toda aquella ley que te beneficie
se te tiene que aplicar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues esta gente una vez que sale esta reforma, se la aplican en su beneficio y salen libremente, porque no eran delincuentes, eran menores de edad. Y al salir esta nueva ley, pues se les aplicó, ya no se pudo hacer nada, ¿no? Los familiares de la víctima, pues ya no pudieron alegar nada porque así lo dice nuestra Constitución, ¿no? Si hay alguna reforma que favorezca al reo, se le tiene que aplicar, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y en ese inter, bueno, salió mucha gente que estaba en el penal, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa reforma porque, bueno, tenemos que, en la época en la que vivimos, hay delitos que cometen menores de edad y delitos que son muy, muy feos, ¿no? Muy terribles, ¿no? Y además, bueno, si lo vemos fríamente, pues imagínense esta persona, o sea, tenemos nosotros, nuestra ley penal nos dice, ¿no? Que también dentro de las obligaciones que tenemos nosotros como ciudadanos es el tratar de evitar un delito, ¿no? Y nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a matar, ¿verdad? O sea, hay que tratar de evitar un delito, ¿no? Si estamos todas, ¿no? Y a uno le empieza a pegar, pues, ¿qué es lo que nos corresponde a los demás? Bueno, ya, ¿no? Ya déjala, ya le pegaste, ¿no? Ya vente, ¿no? Pero acá no, acá todos, acá si era un grupito de amigos, era una bandita, agarran a esta persona que está inerte, ya está en el suelo, ya está, o sea, está mal, ¿no? Y le empiezan a pegar, le empiezan a golpear, lo empiezan a golpear. O sea, ninguno de ellos dijo, ¿sabes qué? Ya, vámonos, ¿no? Que era era la obligación que tenían todos, ¿no? De ya calmar la situación y ya vámonos, ya le pegamos, ya, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, igual, o sea, desde ahí también se ve el tipo de persona que son, ¿no? No son gente que pueda estar en la sociedad, ¿no? Porque si ya lo cometió una vez, pues lo va a volver a cometer, ¿no? Pero con esa reforma salió muchísima gente ¿cómo se llama? De los cerezos de acá de Puebla, ¿no? Bueno, de acá de Puebla salieron muchos. Se dice que también esta reforma se llevó a cabo porque ya había mucha sobrepoblación en las prisiones, ¿no? Así está con esta situación. ¿Cómo ven, compañeros? Bueno, vamos a continuar, ¿les parece? Bueno, acá tenemos, ¿para qué nos sirven las evidencias físicas en juicio? Nos dice, para identificar al autor o autores del hecho, para identificar la participación de los victimarios o autores en el desarrollo de los hechos. Para ¿Mande? No, porque no, sí, son pruebas, sí. Sí, porque al final bueno, cuando ya te toca a ti, pues tú señalas esa situación, ¿no? Que no existen pruebas, bueno, si vas a llevar a la defensa, pues no existen pruebas con lo cual se le pueda fincar a tu defendido, ¿no? Toda vez que la prueba señalada con inciso A, con esa no es prueba plena, ya que no fue, no fue empaquetada, de acuerdo a cómo marca la ley, ¿no? De acuerdo a los lineamientos, ¿qué tienes haciendo? Estuvo contaminada, ¿no? Porque bueno, también recordemos, ¿no? Una vez que se levanta, bueno, vamos a ver, ¿no? Que rápido se tiene que llevar al laboratorio, ¿no? Si no, también la eficiencia pues va a tardar, ¿no? Dice, identificar las vías de acceso, identificar el lugar, hecho o hallazgo. Por ejemplo, acá vamos ahorita que veamos lo que son los tipos de lugares, pues vamos a ver, ¿no? Que por ejemplo, si se van a levantar objetos en un lugar cerrado, pues la forma de levantamiento va a ser diferente. En un lugar abierto, ¿no? Por ejemplo, acá entraría lo que hay que acordonar, ¿no? Cuánto tenemos que acordonar, ¿no? El cómo se tiene que levantar esta evidencia, ¿no? Porque si no, también ahí lo único que va a traer como consecuencia es que la persona pueda salir, ¿no? ¿Vale? Dice, reunir las pruebas de la comisión de un delito y reconstruir la mecánica del hecho, ¿no? Eso es lo que nos sirve con esta situación, por lo que hace a los indicios y evidencias, ¿sale? Ok, hasta ahí estamos bien.
Ahorita lo regreso, denme un minuto nada más, ¿sale? Ok. Bueno, por lo que hace a estos indicios o evidencias, vamos a tener nosotros que va a existir su clasificación. Esta clasificación, va a haber distintos tipos de clasificación. Dentro de estas clasificaciones podemos encontrar las siguientes. En relación con el hecho, vamos a encontrar indicios que van a ser determinantes o van a ser indeterminantes. Van a ser determinantes aquellos que se encuentren, van a ser determinantes aquellos indicios que se encuentren relacionados con el hecho delictuoso, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Acá esta persona tuvo lesiones por arma blanca, ¿no? ¿Qué es lo que hay que encontrar? Pues el arma blanca, ¿no? Hay que encontrar algún cuchillo, alguna navaja, algún picahielos, ¿no? Para que eso nos pueda ser un indicio determinante, ¿no? Con eso nos puede ayudar a poder ubicar que si ese fue el objeto que se utilizó para poder cometer el hecho delictuoso, ¿no? Pero a lo mejor dentro de todos los indicios que encontramos, nosotros encontramos botellas, bueno, estos indicios pues son indeterminantes, ¿no? No tienen relación con el hecho delictuoso, ¿no? ¿Sí? O igual decíamos, ¿no? Encontramos sangre, ¿no? Pero a lo mejor no es sangre fresca, es sangre de hace 15 días, ¿no? Y el hecho se cometió y bueno, pues ese indicio pues no es determinante, no es indeterminante porque no tiene relación con nuestro asunto que estamos investigando, ¿sí? Otra clasificación que podemos encontrar nosotros es de acuerdo a la conformación estructural. Acá vamos a encontrar entonces indicios físicos, indicios químicos y indicios biológicos. Los físicos van a ser aquellos que se encuentran en todas las cosas que son manejadas de un uso especial, ¿no? Acá podríamos, bueno, y regresaríamos al mismo punto, ¿no? Físicos, pues tendríamos que encontrar, si estamos hablando de lo que es lo de las pandillas estas, pues tendríamos que encontrar algún arma blanca, ¿no? Tenemos también lo que son los químicos, ¿no? Acá vamos a encontrar aquellas sustancias naturales o artificiales, ¿no? Acá aquellas sustancias artificiales, pues acá podríamos hablar de lo que se le encontró en el cuerpo a la persona, ¿no? Que decíamos, ¿no? Le encontraron droga en el cuerpo y le encontraron alcohol, ¿no? Bueno, pero eso era de acuerdo a la narrativa que hacen estas personas, los que lo mataron, y después posteriormente se presentaron también lo que fueron testigos ¿cómo se llama? De la banda, ¿cómo éramos? De la banda B, se presentaron también testigos, pues una vez que ya se corroboró, se fortaleció lo que habían dicho los testigos con lo que habían manifestado las personas que cometieron el hecho delictuoso, ¿no? Y también, bueno, decíamos que biológicos, ¿no? Estos biológicos pues van a ser lo que son los fluidos corporales o también otro tipo de tejido, ya sea humano, ya sea animal. También podemos encontrar lo que son otra clase de indicios o evidencias de acuerdo a la facilidad de su traslado. Acá vamos a encontrar evidencia que puede ser catalogada como móviles, aquellos que van a ser fácilmente llevadas a diferentes laboratorios forenses, y las fijas, las que no pueden separarse del lugar debido a su volumen, a su peso o a otros factores, ¿no? Un ejemplo de acá, ¿cuál sería, no? Decíamos, esta persona en donde cae muerta, pues ese sería una evidencia, ¿no? Acá, pues, ¿dónde cayó muerta? Pues cayó muerta en la rampa, ¿no? En la rampa, a lo mejor, ¿no? En la rampa o en el piso, donde sea, pues hay que ver qué es lo que se va a hacer, pues se van a tener que tomar fotografías, ¿no? Fotografías, se van a tener que tomar, a lo mejor, si hay sangre, pues se van a tener que tomar las muestras de sangre y mandarlas al laboratorio, ¿no? Pero acá tenemos que eso sería una evidencia fija, no la podemos mover, ¿no? ¿Vale? Después también tenemos, de acuerdo a la forma de ser producidas, esta evidencia se pueden clasificar en intencionales, las cuales se colocan con el objeto de crear confusión, ¿no? De crear confusión o bien distorsionar la verdad, ¿no? Acá podríamos, por ejemplo, un ejemplo de este tipo sería
sería, vamos a suponer, vamos a suponer que es un incendio, se encuentre, vamos a dejar, es un homicidio, ¿no? Pero tratamos de disfrazarlo a través de un incendio y dejamos junto al cadáver a lo mejor una cajetilla de cigarros, ¿no? O cigarros para que se pueda pensar que esta persona estaba fumando, se queda dormida y es lo que ocasiona el incendio, ¿no? Posteriormente, pero esa sería una forma de distraer, ¿no? De poder distorsionar la verdad. Una vez que se llevan a cabo los estudios de laboratorio, se percatan de que hubo un acelerante, ¿no? Hubo gasolina, esto fue lo que aceleró el incendio, entonces estamos ante la presencia de un hecho delictuoso, ¿no? Y no ante la presencia de un accidente, ¿no? Hubiese sido un accidente si esta persona se está fumando y se queda dormida, ¿no? ¿Sí se me explicó? Ok, esas serían entonces, decíamos que van a ser esas serían evidencias intencionales, ¿no? Y accidentales son aquellas que son provocadas independientemente de la voluntad del hombre o como resultado del intercambio de evidencia entre la víctima y el victimario, ¿no? Un ejemplo de pues podría, si hablamos de una violación, pues en el momento en que estamos hablando de una violación, acá vamos a suponer que era un delincuente serial, esta persona siempre que llevaba a cabo este delito, pues llevaba condones, ¿no? En esta ocasión se le acabaron y se le hace fácil, llevar a cabo la violación sin condón, pues va a dejar los fluidos, ¿no? En el momento en que se lleve a cabo el análisis, pues se va a determinar, se va a encontrar esta evidencia, ¿no? Y posteriormente en el laboratorio se va a poder determinar quién haya el tipo de ADN y en base a eso se pueda saber qué persona está cometiendo este hecho, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Ok, bueno. Para el manejo de la evidencia, decíamos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de este manejo de las evidencias, tenemos que el manejo inadecuado de las evidencias va a traer como consecuencia lo que es la contaminación de la evidencia, o bien el deterioro de la evidencia, o bien la destrucción de la evidencia. Y esto lo que va a dar como consecuencia es que, va a echar abajo toda nuestra investigación, ¿no? Cuando se lleva a cabo lo que es el levantamiento de la evidencia, esta se tiene que realizar con la técnica adecuada para evitar la contaminación, ¿sí? Acá entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, acá se tiene que levantar las evidencias con el cuidado debido, ¿no? Por ejemplo, tenemos que las muestras se tienen que levantar de forma individual, estas muestras se tienen que fotografiar, también en muchas ocasiones se van a tomar videos y posteriormente, primero se van a fotografiar, se toma el video y posteriormente se procede al levantamiento, ¿no? Y los especialistas en levantar esta evidencia, pues tienen que utilizar el equipo de protección adecuado, ¿no? ¿Cuál va a ser este equipo? Pues tienen que llevar guantes, tapabocas o mascarillas, monogafas o gafas, overoles o monos para el trabajo especial, cofias o gorros, cubre calzado, máscaras con filtros, botas de protección, ¿no? Con esto lo que se pretende es que no se contamine la evidencia, ¿no? Decimos, si se contamina la evidencia, pues nos va a perjudicar porque nuestro asunto se va a poder venir abajo, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Tienen ustedes en la plataforma, tienen 2 fotografías. Favor de leerlas, de checarlas y leerlas checarlas, leerlas, analizarlas para que las podamos comentar en la siguiente clase. Compañeros, porfa.
A ver, me permite. Ok. Sí, profesora, ¿están en la semana 1? Sí, están en la semana 1. Bueno, en el tema 1, porque no le he puesto todavía, no le he puesto por semanas, pero está en el tema 1. Son 2 fotografías, se supone que es el homicidio de una persona, ¿sale? Entonces vamos a ver cuáles son las evidencias que se van a encontrar. ¿Sí? Vamos a Sí, está tratar bien, de Miss. imaginarnos cómo sucedió el delito, qué fue lo que pasó, etcétera. ¿Sale, compañeros? Y si puedo, les voy a subir otras fotografías para que empecemos a espantar. ¿Parece? Ok, nos quedamos hasta aquí entonces, compañeros. Pues nos estamos escuchando en la siguiente clase. Gracias, compañeros. Que tengan bonita Gracias, Miss. noche. Hasta luego. Excelente fin. Hasta luego.